Veamos un caso práctico de análisis clúster aplicado a un estudio realizado sobre 26 grupos étnicos. En cada grupo se mide la proporción de individuos que posee un determinado genotipo sanguíneo. Medimos, por ejemplo, la presencia de fenotipos del sistema B0, ¿sí? La proporción de individuos que tienen los antígenos A, B, AB y 0. Los fenotipos del factor RH, que son combinaciones de antígenos C, D y E mayúsculas y C, E minúsculas. Como dato de interés, comentar aquí que cuando se tiene el antígeno D, la sangre, el individuo, digamos, tiene factor RH positivo y en caso contrario RH negativo. También tenemos la proporción de fenotipos del sistema MN. El objetivo va a ser clasificar a los grupos étnicos en función de las similitudes de sus perfiles genéticos en la sangre, es decir, obtener los grupos de razas que se parezcan más entre sí con respecto a sus características sanguíneas. Bien, empezamos nuestro análisis en SPSS cargando el conjunto de datos y observamos las 26 observaciones, 26 grupos étnicos. Tenemos una primera variable que nos describe el grupo y luego el resto, 13 variables más, nos dan las proporciones de los fenotipos. Empezamos nuestro análisis yendo al menú Analizar, Clasificar y en conglomerados jerárquicos nos aparece una ventana donde vamos a escoger aquellas variables que vamos a utilizar para la agrupación clúster. En concreto, utilizaremos las variables de las frecuencias de fenotipos y reservaremos la primera, la que hace denominación al grupo étnico, para etiquetar las observaciones en los resultados que nos dé SPSS. De otra forma, si no pusiéramos una variable de etiquetado, las observaciones estarían, digamos, enumeradas de forma anónima. Observación 1, observación 2, observación 3. De esta forma vamos a poder ver a qué grupo étnico corresponde un determinado resultado. Y eso nos da mucha más información. En la opción Estadísticos seleccionamos Matriz de distancias y por ahora no seleccionamos Conglomerado de pertenencia. En Gráficos seleccionamos el dendrograma y quitamos la opción de diagrama de témpanos, ya que con el primer gráfico, el dendrograma, vamos a obtener la información gráfica necesaria para nuestro análisis clúster. En la opción Método es donde seleccionaremos la distancia entre observaciones, así como el método de formación de grupos. Concretamente, como todas nuestras variables son cuantitativas, pues vamos a seleccionar, en este caso la que está por defecto, como distancia euclídea, aunque podemos observar aquí abajo que están disponibles las medidas de similitud, digamos, para variables binarias. Aquí podemos encontrar las medidas de Jacquard, Lance y Williams, las que hemos visto, ¿no? En principio, dejamos seleccionada la distancia euclídea y observamos también en el desplegable superior el método de formación de grupos, método de conglomeración. En este caso, pues tenemos las distintas opciones que hemos visto ya. La vinculación intergrupos, que también se llama vinculación promedio, un método de distancia promedio. El método de enlace por vecino más próximo, o enlace simple. El del vecino más lejano, o enlace completo. El método de agrupación de centroides. El método de Ward. Vamos a seleccionar la primera, distancia promedio, y damos a continuar. Le damos a aceptar. Y observamos los siguientes resultados. Concretamente, la primera es la matriz de distancias de 26 por 26. Es el número de observaciones. Y aquí observamos algunos
detalles que nos pueden dar una idea de cómo va a funcionar el método. Por ejemplo, la distancia que separa a la raza alemana, frente a la francesa es de 0,006. Nos indica esto que son razas muy próximas entre sí. Sin embargo, la raza guinea, el grupo étnico guinea, se diferencia o se distancia del grupo francés en 0,675, indicándonos que son observaciones más dispares. De este modo vamos viendo qué observaciones son las que tienen más posibilidades de ser agrupadas. A continuación, observamos el historial de conglomeración, que nos indica cómo se van produciendo las distintas uniones de observaciones y de grupos. Por ejemplo, en la primera etapa vemos cómo se une la observación 3 y la 23. La columna coeficientes nos indica la distancia a la que se produce esa unión, 0,002, es decir, la distancia de enlace. Este grupo, el que se ha formado en la etapa 1, volverá a aparecer en la etapa tercera. En la tercera vemos como otra raza, la 1, se une al clúster que se formó en la primera etapa con las observaciones 3 y 23. Se puede observar que esta tabla es un poco difícil de utilizar para deducir conclusiones sobre la solución clúster. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en el dendrograma. Vemos cómo se van formando los grupos desde los niveles más inferiores, formados por todas las observaciones, y de forma gradual se van produciendo las agregaciones. Si nos fijamos, llega un momento en el que se producen aumentos significativos en la distancia de enlace entre una etapa y la siguiente. Esto nos indica que se están produciendo fusiones de grupos demasiado diferentes entre sí. Por tanto, decidimos detener el proceso en ese momento y para saber los grupos, conocer los grupos que se han formado hasta ese instante, hasta esa etapa, trazamos una línea imaginaria vertical, en este caso, que nos indicarían los grupos que se han formado. Lo vemos en la presentación. Vemos cómo esa línea que trazamos aquí intersecta al dendrograma en 4 puntos. En cada intersección descendemos por el árbol del dendrograma y observamos cuáles son los miembros de ese grupo formado hasta ese momento. Este primer grupo, con razas europeas y asiáticas, es un grupo bastante numeroso, y vemos los otros grupos, cómo se han formado con menor número de observaciones, con la raza aborigen y guinea, aquí bantú con raza negra, y en este otro grupo las razas étnicas india, mexicana y tribus nativas de América. La idea es comparar ahora este resultado con otros métodos de enlace para ir viendo si la solución clúster va cambiando. En principio podemos escoger el método de enlace completo de vecino más lejano. Vamos a aceptar. Vemos algunas diferencias con el método anterior. Vemos como, por ejemplo, aquí hay distancias de enlace con un aumento significativo en etapas más tempranas. Y tal vez en este caso convenga realizar el corte aproximadamente por esta zona. Esta sería un poco la representación. En este caso, vemos que al hacer el corte, por aquí tenemos exactamente 6 grupos. Recordar que se trataría de trazar una línea imaginaria y ver dónde se intersecta
a las líneas del dendrograma para ver cuáles son los grupos que se han formado hasta ese momento. Vemos aquí cómo este grupo, que antes era mayor, que incluía a razas europeas y asiáticas, ahora se ha diferenciado, pero permanecen algunos grupos similares a los de antes: aborigen, Guinea, Bantú, raza negra. Si ahora realizamos la clasificación utilizando el método de Ward, observamos también algo parecido al método de enlace completo. En este caso también parece que lo más razonable es llevar a cabo el corte aproximadamente por esta etapa, en cuyo caso obtendríamos 5 grupos. 5 grupos cuyos integrantes, en principio, serían de 9 razas para el primero, 2 en este otro, 3, 2 y 10 razas, respectivamente. Si vamos a SPSS, podemos obtener los conglomerados de pertenencia si marcamos en estadísticos la opción de solución única. Por ejemplo, podemos poner los 5 grupos que parece que nos indica el método de Ward. Y obtenemos una tablita donde nos indica a qué grupo pertenece cada raza étnica, cada grupo étnico. Podemos ver también un ejemplo de clustering en el caso en que todas las variables que hemos medido sean binarias. Supongamos que tenemos 10 pacientes con una lista de 8 síntomas: fatiga, desorientación, etc. Y asignamos un valor 1 a cada síntoma en caso de que el paciente presente dicha sintomatología y 0 en caso contrario. Cargamos nuestro conjunto de datos y volvemos al menú Analizar, Clasificar, Conglomerados jerárquicos. Seleccionamos nuestras variables y volvemos a especificar las opciones que habíamos marcado anteriormente. Ahora, en Método, debemos seleccionar una medida que se ajusta a la naturaleza de nuestras variables, concretamente una medida binaria, por ejemplo, la distancia de Jacquard. En el método de formación de grupos podemos escoger los mismos que hicimos antes. Para variar, vamos a escoger ahora la agrupación de centroides, el método de enlace por centroides. Observamos ahora cómo se ha formado un grupo de 3 pacientes con una sintomatología similar, pero que en una etapa siguiente se fusiona de forma demasiado heterogénea ya con otros grupos. Por lo tanto, parece más o menos razonable llevar a cabo el corte en esta etapa aproximadamente, con lo cual nos quedaríamos con una situación similar a la siguiente. Un grupo en el que tenemos a 5 pacientes, otro grupo con 2 y otro grupo con 3 pacientes en cuanto a la similaridad de sus síntomas.